Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy David Santiago Osorio, entrevistador, y en este momento vamos a hacer las preguntas para el experto. El día de hoy me encuentro con Ricardo. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, un poco nervioso, pero pues con toda. Vamos a empezar con esta entrevista. Va dirigida a un profesional de la educación física. Esta es la segunda entrevista que hago para las pruebas. Entonces empezamos con las preguntas. Perfecto, cuando quieras. Ok. Bueno, pregunta número uno. Bueno, yo mismo la leo o tú la quieres leer. No, yo ya te lo leo. Entonces, pregunta número uno. ¿Podría empezar hablándome de usted? ¿Quién es Ricardo Perea? ¿En dónde nació y en qué universidades estudió? ¿Y por qué decidió estudiar en estas universidades? Bueno, otra vez te saludo y para toda aquella persona a quien esté dirigida la entrevista. ¿Quién es Ricardo Perea? Yo soy un bogotano, ya, ya con 4 décadas encima. Yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Principalmente realmente es muy de familia. Mi padre también fue licenciado en educación física, escritor deportivo y científico en el ámbito. Entonces eso me voy adelantando y el por qué lo estudié, yo creo que mucho tuvo que ver por la influencia que tuve por él y en el entorno donde me crié. Dentro de mis estudios bueno, antes de ser estudiante de licenciatura en educación física, me dediqué al deporte. Yo fui selección Bogotá de baloncesto por mucho tiempo. Además de eso, fui selección Colombia de baloncesto. Después de ese entorno, de ese ámbito, hubo varios cambios a nivel familiar, a nivel de oportunidades, porque ustedes se van a dar cuenta que la carrera es de muchas oportunidades. Me pasé al fútbol. Jugué el torneo de la Liga de Fútbol de Bogotá por mucho tiempo en un club propio, bueno, familiar. Jugué fútbol profesional también. Estuve un tiempito acá en Colombia, un tiempito en Estados Unidos, un tiempito en Europa, de posición portero. Después de que, no digamos que terminé la carrera porque durante mi estancia como jugador del fútbol, también entré a la Universidad Pedagógica Nacional y iba estudiando, y además de ir estudiando, iba jugando, aplazaba semestres, iba en ese entorno. Me salió una vez una posibilidad de irme a jugar a la América de México. Antes de irme me cambiaron las cláusulas del contrato, entonces dije, no, no quiero ya Sí, no. irme por ese lado. Hoy no sé si lo hice bien, lo hice mal, pero fue la decisión que tomé en ese momento. Entonces volví a enfocarme en mis estudios, me gradué de la Universidad Pedagógica Nacional como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Trabajé un tiempo en primaria y secundaria, en colegios principalmente privados. Estando ahí tuve la oportunidad de aplicar a un espacio académico en la Universidad de Leipzig en Alemania. Entonces me fui, estudié en Leipzig, hice la especialización en la enseñanza del fútbol y saqué la licencia de la Federación Alemana. En Alemania hay 4 licencias, siendo la mayor profesor de profesores. Le continúa la A, la B, la C. Yo llegué hasta la A. La última ya solo se hace por convocatoria y tiene que haber dirigido un bastante tiempo en segunda división. Retorné al país. Entré después al ámbito de profesor universitario, de director, de profesor y administrativo universitario, dirigiendo algunos programas. Donde más estudié mi maestría en la Universidad del País Vasco y tengo una maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Eso viviendo en España, después retorné al país, estuve otra vez en otros programas universitarios, después continué mis estudios y terminé mis estudios de doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también de la Universidad del País Vasco en España. Viví, como entenderán, viví un par de años por fuera, retorné al país y he estado más que todo enfocado en el ámbito de dirección universitaria y también trabajando con el Instituto de Recreación y Deporte aquí en Colombia, en Bogotá. Metas, pues las metas es que seguir preparándome,
seguir abriendo espacios y seguir contribuyendo a la formación a través del deporte y para el deporte también. No sé Muy si es bien. claro algo más al Quedó, respecto. la verdad, demasiado claro. Pues vemos que es una persona de mundo que ya conoce, ha estudiado en diferentes lugares, se ha especializado, pero me queda una duda, ¿por qué al comienzo de todo su camino, adquiriendo conocimientos, decidió estudiar, si escuché bien, en la Universidad Pedagógica? En la universidad, cuando yo estudié, realmente, bueno, y aún lo sigue siendo, la Universidad Pedagógica Nacional era referente nacional, el alma mater de la educación física en Colombia. Y cuando yo estudié realmente aquí en Colombia o en Bogotá, eh, había una o dos facultades que, que tenían esta carrera. Yo me acuerdo que yo entré en vuelvo y digo, el alma mater de la educación física en Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional. Yo estoy graduado del plan del 84 que estaba ampliamente reconocido como el mejor de Colombia. Tuve la gran fortuna de entrar a la universidad. Entré a la primera porque se presentaron más de 1000 personas para 80 cupos y yo gané ese cupo. Me acuerdo que estaba muy naciente el programa de la Universidad Santo Tomás, estaba como en primer semestre cuando yo entré, pero era más enfocado hacia el ámbito de la administración deportiva. Estaba tal vez el de la Inca ya, pero era el mejor. En ese momento, no sé ahora, Ujú. no tengo las comparaciones, era el mejor del país. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Usted en dónde trabaja, en dónde labora actualmente? Bueno, actualmente hago parte del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Este es mi primer año, si así lo podemos decir. Este es mi primer año. Tengo a cargo un par de asignaturas como observación pedagógica, como juego y deporte, en diferentes grupos. También actualmente pues tengo una escuela de fútbol fuerte, realmente no fundada por mí, familiar. Jugamos aquí en la Liga de Fútbol de Bogotá, salidas nacionales e internacionales, y ahorita con este momento de la pandemia, pues tratándonos de reinventarnos y de continuar adelante. Ok, me surge Eh, una duda. ¿Cómo ha trabajado usted con sus estudiantes en la universidad de esta manera virtual? Perdón, Algo que no nos... ¿Cómo ha trabajado usted con sus estudiantes, pues actualmente en la universidad de manera virtual? Es algo que nosotros pues no nos esperábamos. no nos esperábamos, pero es una posibilidad de la cual además que ha traído un aprendizaje interesante, no solo para los estudiosos, sino para los docentes. Yo creo que, bueno, tengo experiencia en el ámbito, pues trabajé en una universidad por un tiempo en la modalidad de distancia, a partir de la cual dábamos algunas clases a través de las plataformas virtuales y otras presenciales. Y también tuve la posibilidad de escribir el único programa en el momento que hay en el país de educación física en modalidad de distancia. Entonces tenía ya conocimientos y experiencia. Sin embargo, hombre, el cambio genera al principio reacción, pero yo esa reacción siempre fue positiva, Ujú. tratando de dar lo mejor de mí y tratando de sacar lo mejor de los estudiosos. Más bien yo creo que el cambio fuerte es para los estudiosos que sí, pues lógicamente, no sé si todos, pero no muchos tendrían la experiencia y la expectativa en materias teórico-prácticas como la que dirijo en la actualidad, pero sacando el mejor provecho. Además, yo siempre les digo a los estudiosos que esta es una gran oportunidad que ellos tienen, porque así como se nos presentó ahorita de improviso, no sabemos en el futuro las nuevas dinámicas si van a apuntar hacia esto, hacia una parte presencial u otra parte virtual, y ellos ya van a tener, y mire, tienen tanto a su favor los estudiosos con esta metodología, que ellos ahora que se gradúen, ustedes mismos ahora que se gradúen, van a tener ya experiencia en el ámbito virtual. Ujú. Ya van a tener, porque yo entiendo que una cosa es la experiencia como docente y otra cosa como estudioso, pero ustedes tienen una visión ustedes deben tener una visión y un panorama general que su proyección es también hacia la docencia o hacia el entrenamiento deportivo, como lo dije con mi escuela. Entonces van a tener la experiencia y van a sacar lo mejor de sí. Entonces espero que sea fructífera. Siempre se puede mejorar,
pero creo que hemos desarrollado los saberes que tenemos proyectados. Esto me parece muy interesante todo lo que dice, pues porque nosotros se supone que somos la generación de la tecnología. Entonces, pues sí, nosotros tenemos que estar muy preparados para afrontar este tipo de casos en el futuro y verlo como algo normal. ¿Sí? Bueno, O por lo menos algo posible. En algún otro momento esto puede que no lo viéramos como posible, pero también viendo las noticias te das cuenta que hoy dijeron que seguramente en agosto arrancan las clases presenciales nuevamente. Pero el arranque de las clases presenciales no significa que nos vamos a olvidar de este espacio, sino que nos vamos a seguir preparando para tener esta dualidad entre virtual y presencial, que es el objetivo. muy correcto, la verdad. Entonces pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuál cree usted que es su función en la institución? Bueno, la función te la dije principalmente, pues ahí las funciones sustantivas de la universidad, yo hago parte de cada una de ellas, pero principalmente ahorita en la Universidad Manuela Beltrán, pues dirijo un par de asignaturas y como siempre yo veo que la universidad tiene aquellos espacios de diálogo y reflexión dentro del programa, entonces también tratar de contribuir en esos espacios que conllevan al fortalecimiento de los procesos. Dentro de la escuela que tengo, del club de fútbol que tengo, pues soy el director, soy el director pedagógico y metodológico, pero también llevo a cabo la planeación. Tenemos un grupo de profesores que ahorita, como les digo, nos estamos reinventando, tenemos una nueva plataforma, o bueno, más bien nos afiliamos a una plataforma, estamos dictando algunos personalizados y algunas clases libres a través de Instagram, de Facebook y de la plataforma como tal. En esas dos cosas estoy actualmente. Listo. Pasamos a la pregunta número 1 de nuestro siguiente bloque. Estas preguntas van dirigidas hacia, como tal, el área en el que pues, se supone que es la entrevista, que es la educación física. Bueno, pregunta número 1. En su recorrido por la adquisición del saber, ¿cree usted que le hace falta el profesional de la actualidad? ¿Qué cree usted que le hace falta? Bueno, realmente no es que le haga falta o el profesional de la actividad, sino en lo que siempre nos podemos fortalecer. Primero, ya hoy el nuevo mundo, el mundo moderno, el contemporáneo más bien, nos muestra que tenemos que tener una sapiencia no solo desde el hacer físico, sino desde el hacer tecnológico. Entonces ya esto, aunque las nuevas generaciones de por sí ya lo vienen trabajando, entonces yo diría que medios didácticos a través en otro momento era casi impensable, pero hoy los medios didácticos a través de los entornos virtuales de aprendizaje, adaptarse a las nuevas circunstancias y muy importante pues todo ese nicho del conocimiento teórico que nos pueda llevar a hacer grandes prácticas. Recuerden que nosotros como licenciados en educación física o profesionales en ciencias del deporte, no es el hacer por el hacer, sino el hacer con sentido. Ujú. Entonces muchas veces tenemos el falso imaginario de que la educación física y el deporte es desde el hacer únicamente. No, nosotros tenemos que tener una sólida base teórica. A veces, no estoy diciendo que nos haga falta, no he hecho un estudio al respecto, pero dentro de muchas prácticas sí me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que a veces los mismos estudiosos lanzamos teorías del azar y eso no es así. Nosotros tenemos que tener bases teóricas que sustenten lo que hacemos y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al cambio. Esta capacidad que ustedes están teniendo ahorita desde la virtualidad, eso nos hace falta, puede darse. Hoy lo hacen ustedes como estudiosos, mañana lo hacen como profesionales. Ujú. Entonces, capacidad de cambio, las nuevas tecnologías, las nuevas didácticas y fundamentos teóricos consistentes que nos permiten respaldar lo que hacemos. Ok, sí. Entonces, pues podemos ver acá que, o pues lo digo yo como estudiante de primer semestre, muchas veces se cree, o nosotros veíamos, que el profesor de educación física, pues era el que iba, le botaba los balones al estudiante y vayan y jueguen, y no hay una base. Entonces, me he dado cuenta que todos los profesionales se forman con una,
como unos conocimientos que uno no cree que pueda tener un profesor de educación física. Entonces, pues sí, eso es lo que, como yo he visto, em, que los estudiantes piensan de los profesores. Podemos pasar a la pregunta número 2. ¿Cree usted que los profesionales que se forman en educación física están mal preparados para desenvolverse en la vida laboral? Sinceramente, no, yo creo que estoy seguro, y tú lo acabas de decir, los currículos que hay en educación física desde las universidades están bien planteados, están bien concebidos, están estructurados para que podamos hacer excelente trabajo. Sin embargo, eh, es hasta donde nosotros queramos llegar. En nosotros cómo queramos desenvolvernos, qué posibilidades tenemos para el mismo. Realmente los profesores de educación física, si usted es un licenciado, pues tiene licencia ya para ejercer. Significa que tiene unos conocimientos y tiene unas competencias ya desarrolladas que le van a permitir llevar a cabo excelentes procesos de formación. Pues la educación física, como todas las disciplinas, no son estáticas, se están actualizando constantemente. Entonces, como tal, yo pienso que más bien es de la concientización de qué es ser profesor de educación física. Sin embargo, le voy a volver un poquito a la pregunta, si me lo permite. Tú me dices, sí, el profesor, hay muchos tipos de profesor, que usted vio, el profesor que lanzaba los balones, y que ese era principalmente su trabajo y que tal vez no tenía un conocimiento fuerte sobre otras áreas, entendería eso que dijiste. Entonces, ¿por qué estudias educación física? Porque hay tantas personas que quieren estudiar educación física si está un poco subvalorado el Ujú. trabajo del mismo. Y está subvalorado, entiendo, por muchas prácticas de docentes que hacen esas dinámicas, pero hay otros muchos que no. Entonces, ¿por qué estudiar algo que está subvalorado y que parece que no tuviera mucha Bases, fortaleza? conocimiento, ajá. Bueno, pues yo principalmente lo estudié porque me gusta mucho lo que tiene que ver con actividad física, más que educación física, más que dedicarme a la docencia, con la actividad física. Lo decía más desde un punto del que yo conozco, del que muchos compañeros me dicen a mí, me ¿Vale? cuentan que uno no, que qué hago en la carrera, que si es ir a correr y ya, y a ir a jugar fútbol. Y pues no, definitivamente no es así. Em, Pienso que es por eso, o sea, no lo estudié como tal porque no, porque lo subestimé, sino porque quiero aprender de esto. El profesor de educación física de mi colegio era una persona muy estricta, salió de la universidad también, de la Manuela Beltrán, y él también me ayudó mucho a elegir pues, a tomar la decisión de estudiar en esta universidad esta misma carrera. Entonces pienso que es por eso. Sí, no, y lo que tú dices tampoco está mal, son algunos mínimos profesionales que se han dedicado a partir de sus prácticas a desvirtuar la carrera, Ujú. pero que tienen la preparación, claro, la universidad se las brinda. Lo que pasa es que tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar, en esta y en cualquier carrera. La educación física puede ser la mejor carrera del mundo o la peor carrera del mundo. La diferencia es si usted es bueno o es malo. Eso, pero preparados están. Realmente también hay muchas tesis que dicen que la universidad no hace al profesional o que dentro de un mismo aula, dentro de una misma aula de clase, van a haber profesionales excelentes en formación y van a haber otros mediocres. Entonces, depende de las personas, totalmente. Y pues muchas veces como aporte es que en los colegios no se contrata como tal una persona con un perfil que esté preparado en educación física. Algunas veces podemos ver que es alguien que está preparado en otras áreas y lo que hace es ir y que los muchachos jueguen y ya Claro. es lo único que ellos logran hacer. Eso Ah, pasa ah, mucho en los colegios y he tenido varios profesores que no eran licenciados en educación física. de dónde eres? ¿De Bogotá? ¿Te criaste en Bogotá? No, yo soy de Sopó, estudié en Pasa Sopó. mucho, pasa mucho en este tipo de municipios. Sin embargo, y el empirismo se ha hecho daño, porque pensamos que cualquiera puede dictar una clase de educación física y por eso es que se ven esas prácticas. Pero usted ahora que está inmerso se da cuenta que Sí, desde sí. su profesor de todas las áreas son personas muy cualificadas, son muy capacitadas y se desenvuelven muy bien en el ámbito. Hay que meternos, pero va a depender
muchísimo de estas nuevas generaciones, de ustedes, que cambien la dinámica de esa perspectiva generalizada que tenemos en el área. Sí, sí, sí. Exactamente. Continuamos. Listo, pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué tan importante cree usted que es la educación física en niños pertenecientes a los primeros cursos de la primaria básica y desde qué grado considera que se debería empezar el acercamiento a esto? Bueno, importante total. Pues lógicamente yo soy licenciado en educación física, creo en el movimiento, creo en el deporte, creo en el movimiento para la generación de sinapsis. Sabemos que las sinapsis de estas uniones de las neuronas y son las que nos permiten desarrollar diferentes competencias. ¿Desde qué momento? Pues desde la psicomotricidad, desde el trabajo preescolar. Nosotros no podemos contribuir a esta formación integral del hombre, del niño, no lo podemos contribuir desde diferentes, solo desde unas facetas y dejando aparte otras. Más importante esta psicomotricidad desde el preescolar, teniendo como base que el movimiento permite generar relaciones. Esas relaciones van enfocadas hacia el sistema nervioso central. Que hoy en día, mire, esto es de las cosas que uno va cambiando. Cuando yo estudié me decían que las neuronas cuando se dejaban de estimular, morían y no podía, nacíamos con un número finito de neuronas y esas neuronas se iban acabando y si no las trabajábamos, pues desaparecían y no volvían a aparecer. El año pasado ya nos dimos cuenta que las neuronas también vuelven y surgen. Y estas neuronas, bueno, y eso lo llevo más desde el punto de vista, sí, las nuevas teorías ya no lo dicen, y las nuevas teorías llegó el año pasado, o sea, ya son viejas, pero, pero son dinámicas distintas a cuando yo me formé como licenciado y nos damos cuenta que a través del movimiento, a través de la educación sensorial, a través de muchas posibilidades que nos permite el deporte, pues vamos fortaleciendo esas uniones neuronales y vamos sacando el potencial para lo cual, o aquel potencial que tiene el hombre mismo de formarse. Entonces, no, estoy seguro que se deben dar desde las etapas tempranas del nacimiento durante toda la vida. O sea, todas las etapas deben tenerla. ¿Diferentes enfoques? Sí. Recreativa, formativa, de competencia, recreativa, diferentes enfoques, diferentes poblaciones, pero en todos los momentos de la vida. Listo, entonces pasamos a la pregunta número 4, que tiene que ver pues con esto. ¿Se debería implementar más horas de clase de educación física en la primaria y en la secundaria? Actualmente podemos ver pues que los muchachos tienen 2 horas por mucho, 3 horas por mucho de clases de educación física, a medias en algunos colegios, en algunos. Entonces, pues, ¿usted cree que se deban implementar más horas a la semana? Bueno, esa respuesta ahí es un poco compleja desde el punto de vista que qué será mejor y choca un poquito con lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué será mejor? ¿Más horas de educación física o mejor calidad en las clases de educación física? Parto, parto de que en primaria y en secundaria debería ser materias obligatorias. En este momento en primaria, pues no es obligatoria, por lo menos en los colegios de la nación o distritales. Dependen mucho, si usted dicta educación física o no en primaria, va a depender mucho de la orientación que tenga el rector. Normalmente en los colegios privados, si hay educación física desde los primeros años, más, pues, tienen que haber espacios, espacios de calidad, pero además de eso, ahorita nosotros, o como tú ves, los currículos están fortalecidos con aquellos espacios extracurriculares que también hacen parte, que también deben darse y se sumarían a las horas de educación física, se sumaría al deporte o la formación a través del deporte, las escuelas de formación. Ahora realmente hay un cúmulo de oportunidades para que los niños se formen a través del deporte importantes, pero lo más importante de esto es la calidad dentro de las mismas, es la calidad y aprovechar todos aquellos programas. Listo. Entonces, creo que lo que usted dijo choca, sí, la verdad, sí choca contra lo que habíamos hablado. Y pues, en este momento, pues, Es que ya que perdóname, cuando tocó, nosotros aumentar las horas, cuando hablamos de aumentar, pues tenemos que tener en cuenta que cuántas hay ahora. Yo ujú, no puedo aumentar desde la base de que en los diferentes espacios hay más o menos horas,
Ujú. pero lo que sí tenemos que tener son esos espacios de calidad y además esos espacios complementarios, Ok, ¿vale? y todo suma. Claro. Entonces, pues pasemos a la pregunta número 5. Según la experiencia que usted posee, que ya vimos que es bastante amplia, ¿cuáles cree que son las capacidades y cualidades que deben tener los nuevos profesionales de la educación física? Bueno, los nuevos profesionales partimos de que ya de que han pasado por la academia, estamos hablando de profesionales, cuando tú lo dices, que tienen un sinnúmero de competencias desarrolladas, pero además de eso, pues nosotros tenemos que enfocarnos muchísimo en las didácticas, en el cómo enseñar, en recordarnos que el centro del proceso es el jugador o el alumno. Tenemos que apoyarnos en las nuevas tecnologías, no podemos quedarnos atrás. eh, una conferencia, no, una entrevista como esta, mire que es muy fácil de llevar. Son espacios interesantes que en otro momento hubiéramos esperado la presencialidad para poderla desarrollar. Y son competencias que hoy el profesional del día de hoy, yo no digo solo en educación física, no, sino en todas las áreas del conocimiento o las disciplinas, pues, tienen que haber desarrollado capacidad de adaptación al entorno. Nosotros no podíamos esperar que porque no nos podemos reunir, entonces tendríamos que parar las clases. Claro que no, claro que no. La vanguardia del conocimiento está ahí, es que podríamos ser hasta autodidactas. Además, además yo sí reconozco en el ámbito, bueno, particularmente aquí en la universidad, que ya contaban con plataformas robustas que permitían este tipo de acercamientos, y si no lo utilizábamos era porque no tocaba, pero ya estaban preparados. Yo entendería que el día de hoy un docente que deje fotocopias ya está mandado a recoger solo por ecología, teniendo las aulas virtuales, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de no ir el contexto con la vanguardia del mundo. Entonces, son todas las capacidades de adaptación al cambio, tenemos que tener bases teóricas. Mire, eso sí yo lo critico muchísimo del edufísico y del estudioso, y sé que, bueno, no voy a enfatizar mucho en eso, y es que creen que tienen verdades absolutas desde lo que piensan y no desde lo que investigan. Ok. Entonces, no puede ser solo lo que yo creo, no puede ser solo lo que yo pienso, pues téngame el sustento teórico que lo defienda, porque si nos vamos a poner en un debate, pues cualquiera habla, pero el punto de vista de todos no es igualmente válido. Si tienes un referente teórico, si tienes una experiencia que así lo certifique, pero muchas veces, y no digo que sea el caso particular de todos los jóvenes, terminan siendo muy superficiales. Y eso sí yo se lo critico al educador físico en muchos momentos, en otros no. Y más bien en la minoría, que terminan siendo muy superficiales. Entonces, profundizar, esas son las cualidades, un fundamento teórico importante, un fundamento investigativo, que hablen desde los referentes, que lógicamente que sean capaces y se adapten al cambio, y hoy en día estar alejado de las tecnologías, pues no, no es el camino. Listo. Pasamos a la pregunta número 6, la última de este bloque. ¿La educación física debería ser obligatoria en cualquier espacio académico? Creo que ya la respondimos. Y El típico ahí de solo tendría preguntas que agregar que más que obligatoria es necesaria. necesarias. Vamos con Vale, esa palabra. sí. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 7. En la actualidad, la obesidad se ve como un gran problema, con índices demasiado altos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, pues ha llegado a ser considerado como la nueva enfermedad de este siglo, del siglo XXI. Desde su punto de vista, ¿cree que la educación física a edades tempranas, como la primaria, podría contribuir a la desaparición de este problema? Claro que sí, tal vez no a la desaparición, pero sí podría contribuir a bajar estos índices, estos altos índices. La obesidad es de esas enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud, que está afectando en enorme medida a nuestra comunidad, principalmente a los niños. Y principalmente, bueno, y eso que afecte principalmente a los niños, pues va a seguir así por esa línea hasta la tercera edad. Desde la educación física y el deporte estamos hablando desde una obesidad, no como patología
innata, no como esa enfermedad que se da a través, porque tienen problemas de glándulas o por factores externos, sino a la obesidad que conlleva a los malos hábitos. El Entonces, sedentarismo. claro, sí, que está relacionada muy directamente con el sedentarismo. Entonces, nosotros desde la educación física, claro que sí, nosotros podemos contribuir principalmente en la generación de hábitos de vida saludables. Entonces, en esa generación, si tú formas al niño, pues no vas a tener que reprender al adulto. En algunos casos, ¿no? Eso no son reglas directamente proporcionales. Pero si nosotros contribuimos en la generación de hábitos de vida saludables a través de la educación física y el deporte, a través de rutinas de ejercicio, a través de nosotros promocionar. Bueno, pequeños fallos técnicos. Lo que sucedió es que la plataforma pues me brinda cierto tiempo, pero pues el tiempo se acabó. No todo, no todo lo gratis va a durar siempre, entonces pues vamos a retomar. Quedamos en la Retomamos. pregunta número. Sí, sí, estábamos en las 7, habíamos hablado en la 8, perdón, cómo podemos, no, en las 7, donde decíamos que principalmente la generación de hábitos, hábitos de vida saludable, hábitos, nosotros también, aunque no somos nutricionistas, también podemos orientar en ese ámbito. Vuelvo y pongo, nosotros no somos nutricionistas, pero sí tenemos conocimientos básicos en este aspecto, donde podríamos hacer algunas sugerencias y a partir de esa generación de hábitos, siempre es mejor formar que corregir. Entonces tenemos un papel importante. Ya cuando está dada la enfermedad, pues también podemos hacer los planes de acondicionamiento físico general que permitan volver a las instancias que no atenten contra la salud, porque el problema de esto no es ni estético, es de salud. Y siempre va a ser de la salud. Pues como usted lo dice, no somos o no vamos a ser profesionales como tal que tengan las plenas capacidades Nutrición, para en nutrición, pero podemos nutrición. orientar. Sí. Podemos orientarlos claramente y como somos los primeros, pues que, o bueno, en algunos casos somos los primeros que vamos a tener el acercamiento a los jóvenes, a los chicos, pues tenemos que guiarlos de la mejor manera. ¿Vale? Bueno, podemos pasar a la pregunta número 8. ¿Cómo podemos contribuir a las necesidades que tiene una persona con discapacidad desde la educación física? Y pues si ha tenido alguna experiencia con alguien que tenga algún problema Esa físico. condición. Ok, claro que nosotros podemos contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Y no solo eso, tú conoces que hay, así como hay juegos, digamos, convencionales, hay juegos paralímpicos, hay deporte paralímpico. Entonces nosotros podemos contribuir desde las dos posibilidades. Una, para mejorar aquella población, para mejorar su calidad de vida a Ujú. través del deporte y todas las experiencias que nos traen. Mire, para nosotros, ahí nosotros, y retomo algunas de lo que estábamos viendo en este momento en una de las asignaturas, que es el deporte social comunitario, y a veces cuando les mostramos a los jóvenes qué tan importante pueden ser esos espacios donde confluye a partir del deporte social comunitario para este tipo de comunidades y todo lo que logra y todo lo que desarrolla, a veces no nos lo creemos. Sí, mire, es tan lindo que hasta uno se le eriza la piel cuando ve muchas experiencias al respecto. También vuelvo y digo que tenemos el ámbito desde el deporte de rendimiento, el deporte paralímpico, como experiencia, y bueno, y eso lleva hasta el máximo nivel, hasta el máximo. Hay olimpiadas paralímpicas. El año pasado, el año pasado fue el primer año que Bogotá no ganó el deporte paralímpico en Colombia en los Juegos Nacionales. Lo ganó el Valle, así como los convencionales. Antes Bogotá era pues el más fuerte, porque había ganado todas las anteriores ediciones del deporte, de los Juegos Nacionales Paralímpicos, lo que lleva a decir que esto cada vez coge más fuerza y más competitividad. Experiencias, sí, he tenido experiencias interesantes de apoyo y de cambios de dinámicas, mis experiencias de vida enriquecedoras como persona, de cómo el deporte y la formación a través del deporte y cómo todos estos entornos mejoran la calidad de vida de las personas. En no solo en condiciones de discapacidad, así como
convencionales. Ok, listo. Entonces podemos pasar a la pregunta número 9. ¿Cree usted que una persona con discapacidad física, con alguna discapacidad, podría llegar a ser docente de educación física? Mire, claro que sí. Vamos a mirar el tipo de discapacidades, pero claro que sí. Ujú. Nosotros, bueno, y ahí en la pregunta yo lo veo que es principalmente una discapacidad física. Si yo tengo un problema, si yo, y es ahí la dualidad que tienen muchos edufísicos y edufísicos en formación o profesionales en ciencias del deporte en formación, y pensamos que esto es solo desde el hacer, solo desde lo físico. Pero es que esto es desde el pensar también. Y entonces hay muchos medios didácticos que nos van a permitir. Entonces, si yo de pronto tengo un problema en una extremidad superior que no me permite hacer una invertida en dos apoyos o una parada de manos, como lo quieras. Claro, invertida en dos apoyos es como es, pero lo vamos a decir así en un término más castizo, una parada de manos, para que todos comprendamos. Si yo tengo un problema en una extremidad superior y no me lo permite, pues yo tengo muchos medios y sabemos que el ser el modelo de ese deporte me va a permitir una herramienta didáctica para la enseñanza, pero si yo no cuento con esa posibilidad, pues puedo tener a uno de los jóvenes el que mejor lo haga y él me lo va a mostrar. Ajá. Entonces, hombre, cuando yo hice la licencia de la Federación Alemana de Fútbol, lógicamente me tocó hacer un, un número de pruebas importantes para poder adquirir el título, técnicas, destrezas. Sin embargo, no estamos hablando solo del deporte de rendimiento. Estamos hablando, podría ser docente de educación física. Claro que puede llegar a ser docente de educación física, adaptará los espacios, adaptará sus dinámicas y adaptará principalmente sus didácticas. Entonces, hombre, habrán casos extremos, pero que inmediatamente lo descalifiquemos, no. Inmediatamente no está descalificado, tiene todas las posibilidades. Es más, si el día de mañana llega una persona con alguna condición de discapacidad física a la universidad, ¿será que le vamos a cerrar las puertas? Yo no creo, o no lo sé, realmente no lo sé. En el programa que escribí yo a distancia, tienen el espacio. Lo que pasa, tienen el espacio para recibirlos. Lo que pasa es que normalmente los procesos se le dificultan es para el profesor que le está enseñando a esa persona. Eso es lo complicado, pero Ok. que le cerramos las puertas, no. Con su respuesta se me vino a la cabeza una pregunta o pues como una afirmación que hace la gente, que para poder enseñar algo uno tiene que saberlo hacer. ¿Qué opina usted sobre esto? Pues nos vamos a centrar directamente en el deporte, ¿cierto? Ujú. Porque es de lo que yo puedo hablar desde el ámbito deportivo. Para enseñar algo obligatoriamente tengo que saberlo hacer o tengo que tener experiencia en el ámbito. Podríamos decir, y vamos a traer del contexto normal, del contexto nacional. Dicen que los entrenadores de fútbol es mejor si han jugado fútbol, Ujú. ¿sí? Y si han jugado fútbol profesional. O lo dicen así, pues un gran entrenador de fútbol ojalá haya jugado fútbol profesional. Para mí eso No. no es, no es directamente proporcional. Realmente, nosotros, y siempre hablan Pinto, el entrenador Pinto, lo conocemos porque es un referente importante, es un referente teórico y ha tenido muchos logros en este ámbito. El profesor Pinto es de la Universidad Pedagógica Nacional, también lo conocí, fue compañero de mi padre. Él no jugó fútbol profesional, no jugó fútbol profesional, pero no podemos decir que Pinto no jugó fútbol, porque es que Pinto también vio la materia de fútbol en el colegio, también vio la materia de fútbol en la universidad. No jugó a un nivel, pero que no tenga ese bagaje en el otro entorno, difícilmente un licenciado en educación física no va a tener ningún bagaje en el fútbol. Yo siempre me pregunto, o le pregunto a la gente, ¿qué será mejor? Una persona muy capacitada porque él estudió también en Alemania, él estudió en Brasil, él es de las personas que es muy elocuente en sus charlas y ha sido capacitador en varias partes del mundo. Ujú. ¿Será que ese bagaje teórico relacionado con el fútbol no le da la capacidad que ha tenido una persona que solo lo ha jugado? Hombre, el objetivo, pues yo entendería que la hostia sería que haya tenido las dos posibilidades,
pero normalmente no tiene las dos posibilidades porque si está dedicado solo al ámbito, el ámbito académico, pues va a estar un poco alejado de las canchas y si está en las canchas está un poco alejado del ámbito académico hasta que termine su carrera. Pero, pero yo sí pienso que si usted tiene unas grandes bases, tiene que tener la experiencia. Sí, tiene que tener la experiencia. Y en las clases prácticas, ustedes principalmente los ponen, así ustedes no vayan a ser basquetbolistas o atletas, los ponen para que vivencien también qué siente el atleta al realizar diferentes ejercicios, qué sienten los jóvenes cuando están en los procesos de formación, para que los vivencien y de pronto no sobreexijan o de pronto no subvaloren o de pronto se pongan, o lógicamente se pongan en los zapatos de los demás. Pero en el ámbito del deporte, lógicamente, claro, importante tener camerino, pero importante tener una base teórica fuerte e importante aquellas personas que lo pueden llevar a la práctica. Ahí, yo no sé si Pelé, el más grande jugador de la historia o uno de aquellos, sería un gran entrenador por haber sido el mejor jugador. Pero yo sí creo que un gran profesor, una persona que haya estado metida en el entorno, que haya vivenciado diferentes aspectos, sí pueda llegar a ser un gran entrenador. Entonces, no es una norma de oro. Qué rico si se tiene la experiencia además, pero uno decir que uno es totalmente neófito estando en el deporte y que no lo haya desarrollado en sus diferentes ámbitos también es un poco o no es tan común, no es tan común que alguien sea neófito totalmente en el deporte. Porque Ok, ¿cómo lo listo. aprendió? ¿No? No, sí, ahí sí. Estoy, la verdad, de acuerdo con lo que dice. Y vemos que muchos futbolistas, lo digo más aquí en Colombia, que sigo más el fútbol de aquí en Colombia, se retiran y quieren ser directores técnicos. Muchas veces terminan bien, otras veces terminan mal. Si Eh, se preparan, seguramente les va a ir bien y si toman las mejores decisiones. Es que si el haber sido jugador de fútbol también nos va a llevar al éxito directo, pues nadie perdería. Es que es complejo, es más complejo que eso. y entonces podemos pasar a la pregunta número 10. Esta pregunta fue sugerida por el profesor Andrés Sepúlveda en una de las ayudas que nos dio en uno de los espacios y pues es, ¿qué cambio usted como profesional le realizaría a la ley 181 de 1995 y por qué? Entonces, pasamos a la pregunta número 10. ¿Qué cambio o ajuste realizaría usted a la ley 181 de 1995 y por qué? Uy, la ley del deporte, Ujú. la Esta ley pregunta 100, cabe pues, aclarar que fue propuesta por el profesor Andrés en una de las pues, charlas que nos brindó. bueno, la ley 181, la ley del deporte, es la que marca diferentes ámbitos de acción desde la educación física y el deporte. Yo sería complicado decir exactamente en cuáles de sus artículos o apartados llegaría a cambiar, pero la ley 181, lo del 95, ya decir que es del 95, ya nos dice que lo que requiere es una actualización al Ujú. entorno, al entorno actual. Es que son 5, 20, son varias décadas en las cuales ella se fundamentó y respondieron para ese momento y respondieron por mucho tiempo porque lógicamente esa ley no se proyecta para un año ni para dos, pero es que ya llevamos en el 90, ya vamos en el 2020, ya van 25 años después, obligatoriamente tendríamos que repensarnos si los aspectos, que muchos continuarán, pero muchos de los espacios para los que fue pensado o de los entornos o de los ámbitos han variado enormemente. Es más, yo en el 95 yo no era licenciado ni siquiera. Yo en el 95 era estudiante de bachillerato. Y si yo me pongo a mirar, seguramente las dinámicas han variado enormemente. Entonces la ley 181 lo que tiene es que actualizar aquellas dinámicas que se dieron para otro mundo, para el mundo de hace 25 años. Y acomodarse para el mundo de hoy y la perspectiva.
porque nosotros no estamos diciendo, muy bien lo dije anteriormente, que el 95 se planeó para que durara un número de años. Entonces nosotros tenemos que mirar qué ha pasado en estos 25 años y cuál es la proyección y cuáles son los nuevos escenarios en los cuales nos vamos a tener que desarrollar. Entonces la ley 181 del 95 lo que tiene es que actualizarse a las nuevas dinámicas y a los nuevos escenarios. Y hoy con esto de la pandemia mundial, hoy con estas nuevas dinámicas de la virtualidad, pues tendrán una proyección todavía más fuerte. Es más, si te digo una verdad, si hubiéramos pensado en la actualización que ya se viene trabajando de la ley 181 hasta el año 2019, ya hoy, en este último 6 meses, o bueno, perdón, 5 meses, ya tendríamos que remirarla, reajustarla para otras nuevas posibilidades del entorno. Ujú. Claro, es que ya son 25 años de que esta ley pues ha estado. Y la Como, proyectamos para que dure otros 10 años, otros 5 años por lo menos. Entonces, es eso. como usted lo dice, pues ya sirvió para su momento y muchos puntos de esa ley todavía sirven para la actualidad. Pero con todo lo que pasó, con todo el tiempo que transcurrió, ya deberíamos actualizarla. La verdad, no tampoco voy a especificar punto por punto de la ley porque no la tengo, pero sí, es eso. Entonces, pues, Vale. la siguiente pregunta. Esta es la pregunta número uno del último bloque. ¿Qué consejo personal usted le podría dar para un mejor desarrollo de la educación física de aquí a 5 años, pues en general? Bueno, voy a repetir primero algo que ya había dicho a lo largo de la entrevista. La educación física es una muy mala carrera, imagínese. Es muy mala carrera. Puede ser que usted no gane mucho dinero, puede ser que usted no sea muy reconocido, puede ser que a usted le vaya muy mal, no le dé para nada, si usted es malo. Pero si usted es bueno, es la mejor carrera del mundo. Mire, yo conozco medio mundo. Yo viví un tiempo en Europa, Latinoamérica, Suramérica, todo lo he hecho por la educación física, porque me he metido y me he esmerado en hacerlo. Claro, hay muchas personas mucho mejores, claro, pero para eso estoy, sigo esmerándome. Creciendo. Sí, sigo creciendo personal y profesionalmente a través de ella, que le da la posibilidad, si usted lo hace bien, de tener carro, claro, de tener casas también, de ser reconocido también. Depende de usted como profesional, hablo yo. Entonces, el primer consejo, sea bueno si quiere que la mejor, si quiere sacar el mayor provecho de ella y ser bueno es ser inquieto, estar innovando, muy cercano a la investigación, a los nuevos procesos, no hay verdades absolutas, no se deje llevar por la gente o no se deje llevar, no por la gente, no se deje llevar por las perspectivas lineales de simplemente lanzar el balón. No sea usted ese profesor que criticó, porque muchas veces lo criticamos y después lo emulamos. Sí. Entonces, ese metas en la investigación, metas en los métodos contemporáneos. Hay mucho por hacer, pero también hay muchos espacios que nosotros no conocemos, que somos neófitos en el asunto, que ya están ahí porque hay mucha gente, hoy si usted pregunta de la educación física y el ámbito virtual está muy evolucionado. Que nosotros no lo tengamos es otro cuento, pero que está evolucionado y hay muchas investigaciones y hay muchos que están trabajando en el ámbito, sí, ojalá usted sea uno de ellos. Enfatícese en la investigación, en los métodos, en el estudio, en el aprendizaje, no se deje llevar solo de lo que crea o lo que usted piensa. No, 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 hay mucha literatura que te va a ayudar. Entonces, ese es el consejo. Va a llegar hasta donde usted quiera llegar. Eh, Programas como ese que están a la vanguardia son excelentes alternativas. Péguese, mire, escoja, hay profesores buenos, hay profesores mejores todavía. Entonces, mire usted cuál es el camino que quiere seguir y, si, y váyase por ahí, va a llegar hasta donde usted quiera llegar, se lo aseguro. Ok, muy, podría ser muy motivadora. Y pues viniendo de una persona que ya tiene la experiencia y que es un espejo,
de que se puede llegar bastante lejos con esta carrera. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ve la evolución de la educación física de aquí a 5 años? ¿Cree que va a seguir igual? No, Mateo, la proyecto, pero sé que no, lo primero no va a seguir igual. La educación física no es una disciplina estática, pero es que la educación física no anda por sí misma, responde a un entorno global. Y el mundo después de estos espacios seguramente tampoco va a ser igual. Entonces yo veo una educación física muy, muy apoyada por estos entornos virtuales, sí, la veo muy apoyada por estos entornos virtuales. Creo que después de que pase la pandemia, que espero que pase pronto, también muchas de las prácticas que se hicieron, vamos a encontrar muchas prácticas significativas y, ¿por qué no? Vamos a seguir continuándolas. Vamos a una educación física que responda a los parámetros y al mundo contemporáneo, al mundo, no moderno, sino contemporáneo, al mundo actual. Vamos a ver una educación física centrada. Es que la educación física evoluciona constantemente porque es que no nos centramos solo en la educación física, sino en la educación física y el deporte. Y usted sabe que los adelantos científicos en el ámbito deportivo se dan día a día. Esos son los que dan la diferencia de ese segundo que nos va a permitir ser campeón olímpico o no. Muchas veces los olímpicos nosotros los vemos solo desde el deporte y es que y no es así, porque aquellas naciones que llegan a los primeros lugares en el deporte olímpico son aquellas naciones que tienen más desarrollo no solo en el deportivo, sino en los métodos, es decir, en la parte científica, no solo en los métodos, también en la parte de ayudas ergonómicas, también en la parte de desarrollo. Aquellos países que llegan a los primeros lugares, que aquí la batalla no se hace en un campo de guerra, se hace en las canchas, pero aquellos países que llegan al top, primeros lugares, a los 3 primeros lugares de una justa olímpica, son los países que tienen más desarrollo, que tienen más investigación, que tienen mejores medios y que están guiando el mundo, no solo desde el deporte, sino desde todas estas disciplinas, áreas, ciencias y espacios del conocimiento que convergen en el deporte. Entonces veo una educación física que sigue proyectándose. Uno entendería que al haber más, en Colombia por lo menos, al haber cada vez más licenciados en educación física, pues se siga engrandeciendo la carrera si lo asumimos bien. Cada vez también va a estar más duro porque hay más profesionales, entonces tenemos más competencia y yo creo que la competencia esa disparidad lo tiene que hacer el que lo haga mejor, el que tenga mejores medios y el que más profundice y el que tenga el que fortalezca más investigación. Yo pensaría que la competencia ahí es sana, aunque en algún momento se va a desbordar, pero eso va a conllevar a que mejoren los espacios. Ok. Es eso. Usted pues tocó un punto importante que es el de que los países más desarrollados van a ser los que van a tener los mejores atletas, porque les dan mejor preparación, por todos estos puntos. Entonces, un caso muy específico sería el de Cuba, un país no tan desarrollado, pequeño, y tuvo una época en donde estuvo súper bien en lo que a deporte refiere. ¿Usted qué pensaría que pasó ahí? No, pues ahí es claro, ellos estaban dentro de estaban en este comunismo, en esta unión con la Unión Soviética y los procesos y ese apoyo de la Unión Soviética. Imagínense, esta es de una de las grandes naciones del mundo, o bueno, perdónenme, más bien de estas grandes potencias, y ellos estaban a ese amparo y a esa tecnología, y Cuba no era Cuba solo, Cuba era una Cuba cuando estaba la ex Unión Soviética y es una Cuba ahora. Entonces, en algún momento fue la mejor, fue la panacea. Y es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que las medallas olímpicas están relacionadas directamente con la población. Entonces, si tú tienes una población de 100 millones de habitantes y sacas una medalla olímpica, tiene lógicamente más fortaleza aquella nación que tiene 10.000 personas y saca la misma medalla olímpica. Entonces, por número de personas, pues Cuba era del top. Y eso respondió, lógicamente, a este sistema socioeconómico que ellos tenían y el apoyo y la comunión que tuvieron mucho con la ex Unión Soviética. Tan es así que todavía sigue, ya no es el mismo referente de antes, ya ha dejado, no más en los panamericanos, nosotros vemos que han dejado
muchas medallas que antes no se les escapaban por nada, pero sin embargo esa vanguardia y ese poderío todavía es de respeto, claro que sí. Sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Entonces, pues llegamos al final de nuestra entrevista. Fue un gusto, la verdad, un espacio pues ameno, en donde compartimos lo que pensamos, conocimientos, en donde pudimos ver a un Ricardo Perea un poco más relajado, más descubierto. Y pues nada, que agradecerle. Muchísimas gracias por acudir al espacio. Y nada, algo más que tenga que decir. No, no, gracias. Espero que a partir de estas vivencias, pues ustedes tomen alguna referencia positiva, negativa, tomen la referencia que les sirva para su formación. Creo que este tipo de espacios son importantes para los estudiosos porque les dan otra dinámica, les dan a conocer con quiénes están, les dan a reconocer nuevas dinámicas y creo que son enriquecedoras para la carrera. Les agradezco por la invitación y mucho gusto. Hasta luego. Listo, que le vaya muy bien. Pues nada, estuvimos con Ricardo Perea, una persona con un recorrido demasiado amplio. Y pues nada, hasta una próxima ocasión.